Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Keila Pérez. El día de hoy, el equipo número 6 nos estará hablando acerca del producto integrador de aprendizaje, que es acerca de la violencia doméstica hacia la mujer en Nuevo León. Nuestro equipo está conformado por Ricardo Alberto Moreno Cisneros, Leslie Paula Eguía López, Devani Lizeth Ibarra Rivas, Jimena Getsamani Reyes Muñoz, su servidora y Ashley Benay Uresti Saucedo. Principalmente, iniciando acerca de este trabajo de investigación, pues queremos comentarle que tiene como objetivo principal analizar los factores estructurales, sociales y culturales. Estos influyen en la violencia doméstica hacia la mujer en Nuevo León. Nuestro estudio tiene un enfoque cuantitativo y correlacional. Estos se identifican como variables independientes, como el nivel educativo, apoyo social, la dependencia económica, la convivencia familiar y los antecedentes de la violencia, los cuales han demostrado que tienen una relación directa con la variable dependiente, que es precisamente la violencia doméstica. Pero antes de entrar al detalle, primero empecemos por los antecedentes. Estos se remontan desde hace mucho tiempo, ya que en el patriarcado, en donde el clan es nómada, nos citamos mucho tiempo atrás, pues el hombre antes era cazador y como consecuencia pues dirigía las acciones y reparto. Ya más en tiempo después, pues eh, al ser la madre, pues la que tiene los hijos es la dueña de la fuerza de trabajo, hasta que un individuo se plantea que por el hecho de haber tenido relaciones con una mujer, como consecuencia hay un hijo, entonces tuvo que ver en la generación de ese hijo. Por lo tanto, puede tener participación y acceso a las ganancias de esa fuerza de trabajo. En muchos casos, la violencia se inicia en el hogar primario, al personificarse en las figuras parentales dominantes y posesivas que acosan, interrogan, corrigen, prohíben y someten, o hasta llegan a abandonar sintiendo que tienen la razón al ser crueles y destructivos. Justamente, de acuerdo con la sociobiología, el biólogo Wilson de la Universidad de Harvard refiere que el hombre domina a la mujer con quien tiene una relación sexual para tenerla exclusiva en cuanto a la reproducción y a la sexualidad. Pero pasando aquí en este mapa conceptual, quisimos conceptualizar los antecedentes históricos, algunos hechos reales que veremos más a detalle a continuación, y las causas, el cual este nos habla acerca de lo que veremos más adelante, incluyendo pues también los hechos actuales que contextualizan el problema. Ya vimos qué hay detrás hace mucho tiempo, ahora veamos qué pasa en la actualidad. Justamente en el año pasado, en 2024, se registraron 19.184 denuncias por violencia familiar contra mujeres en el estado. Esto representa un promedio de 2.18 casos por hora, es decir, más de 2 mujeres cada hora reportaron haber sido víctimas de violencia dentro de su hogar. Además, pues de que en los primeros 8 meses del mismo año se contabilizaron 4.184 llamadas de emergencia, hechas por mujeres que reportaron ser víctimas de violencia doméstica. Esto pues también evidencia un patrón constante de vulnerabilidad y peligro en el entorno familiar. Aquí mismo pues también nos habla de una encuesta que se llevó a cabo de un 321. Se aplicó a mujeres víctimas de violencia doméstica dentro del municipio de Monterrey, aquí en Nuevo León, el cual aquí dejamos la gráfica, más a detalle, es una gráfica de barras en cual nos cuenta cómo está proporcional. Pues si apreciamos los datos, omitiendo los demás, pues es aproximadamente un 84.4% de esta población que resultan ser víctimas de un nivel o de violencia de otro tipo de violencia. Aquí también algunas causas y algunas consecuencias del problema a investigar. Las causas son causas individuales, estrés emocional, mal manejo de emociones, adicciones también pueden influir y experiencias familiares previas, como lo hemos visto en el pasado. Otras, las causas son socioculturales. Estas normalizan la violencia, el machismo y la desigualdad de género, además de estructuras patriarcales históricas. También tenemos consecuencias del problema de investigar.
que son las consecuencias actuales, pues existen consecuencias psicológicas en la víctima, físicas, sociales, familiares, incluso legales. Y consecuencias pues a futuro, en los próximos años, pues puede haber un aumento de víctimas y denuncias, una mayor normalización y perpetuación del machismo, una reproducción del ciclo de violencia en nuevas generaciones y una sobrecarga de sistemas de salud, justicia y seguridad pública, además de que generaría una mayor desconfianza pues en las instituciones, si no hay una protección real y efectiva pues para las víctimas. Aquí tenemos un mapa conceptual del problema a investigar, teniendo de manera central la variable dependiente, que es la violencia doméstica. Continuando con las 5 variables independientes, que como vimos hace un momento, es la dependencia económica, nivel educativo, apoyo social, convivencia familiar y antecedentes de violencia. Estos se verán más a detalle a continuación. Uno de nuestros planteamientos teóricos del problema de investigación es que es una situación preocupante. Esto preocupa ya que afecta a miles de mujeres de todo el estado de Nuevo León. Se manifiesta la violencia de diferentes formas, como lo vemos, violencia física, psicológica, económica, sexual, y estando dentro del hogar o estando dentro de la relación en pareja. A pesar de los avances que hemos tenido en las políticas públicas y el incremento de denuncias, muchas siguen siendo víctimas de esta violencia por falta del apoyo institucional, desigualdad de género, miedo a represalias y por la normalización de violencia en la sociedad. Continuando, pues nuestra pregunta central de esta investigación es ¿de qué manera los factores económicos, culturales, educativos e institucionales influyen en la prevalencia de la violencia doméstica hacia la mujer en Nuevo León? Nuestro objetivo es analizar cómo influyen los factores estructurales en la violencia doméstica hacia la mujer en Nuevo León, con el fin de proponer líneas de acción que contribuyan a su disminución. Nuestra hipótesis general es acerca de los factores económicos, culturales, educativos e institucionales tienen un impacto significativo en la incidencia de violencia doméstica hacia la mujer en Nuevo León. Nuestra metodología es acerca del estudio cuantitativo, no experimental de tipo correlacional. Este aplicará un cuestionario estructurado con escala tipo Likert a una muestra representativa de mujeres víctimas de violencia. A continuación, el marco teórico. En este apartado abordamos el fenómeno central de la investigación. La violencia doméstica hacia la mujer se entiende como cualquier acto de agresión física, emocional, sexual, económica o psicológica ejercida dentro del ámbito familiar y afecta principalmente a mujeres en relaciones donde existe cercanía o convivencia. Para comprender este fenómeno se tomaron como base 3 enfoques teóricos principales. El primero es la teoría del patriarcado, propuesta por Sylvia Walby, que explica cómo las estructuras sociales colocan a las mujeres en una posición de subordinación y dependencia frente a los hombres. La segunda es la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que permite analizar la violencia como un fenómeno que se construye en diferentes niveles del entorno, el familiar, el comunitario y el institucional. Definiciones oficiales como las de la OMS y la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconocen esta violencia como una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación estructural. Además, se revisaron datos relevantes de fuentes como la INEGI, la CONAVIM y el Secretariado Ejecutivo que muestran cómo esta problemática ha crecido en Nuevo León, especialmente en los últimos años. En el 2.2, que es el marco teórico de las variables independientes, en esa sección analizamos los factores que podrían estar influyendo en la presencia de la violencia doméstica, es decir, nuestras variables independientes, que son 4. Los factores económicos, el apoyo emocional, el nivel educativo y la convivencia familiar. En el primero se considera que la falta de ingresos propios, el desempleo o la dependencia financiera aumentan la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia. Esta idea se apoya en la teoría de la dependencia económica CEN y en datos de la CEPAL y la ENDIRE,
que relaciona bajos recursos con mayor exposición a abuso. En la segunda vemos que el apoyo emocional, entendido como el respaldo afectivo que una mujer recibe de su entorno, puede funcionar como un factor de protección, según la teoría del apoyo social. Cuando una mujer carece de redes de confianza, se vuelve más propensa a permanecer en relaciones violentas. En el siguiente vemos que el nivel de estudios también influye. A menor educación, menor empoderamiento y menor capacidad para reconocer y salir de una relación abusiva. La teoría del capital humano, Becker, sostiene que la educación aumenta las oportunidades y la independencia de las personas. Encuestas como la Endire confirman esta relación. Y finalmente, la calidad de la convivencia familiar es un factor clave. Dinámicas de comunicación violenta, falta de respeto o ausencia de límites sanos aumentan el riesgo de violencia. Desde la teoría sistémica familiar, se entiende que los hogares con relaciones disfuncionales son más propensos a normalizar la agresión. Y en el 2.3, vemos que las 4 hipótesis ya harán el análisis estadístico. Es decir, en la siguiente, porfa. A mayor precisión económica, mayor violencia doméstica. A mayor apoyo emocional, mayor violencia doméstica. A menor nivel educativo, mayor violencia doméstica. Y a peor calidad en la convivencia familiar, es mayor violencia doméstica. Estas hipótesis están sustentadas tanto teóricamente como empíricamente y nos permiten comprobar estadísticamente cuáles factores tienen mayor impacto en el problema de estudio. En resumen, el marco teórico de esta investigación proporciona una base sólida para entender la violencia doméstica como un fenómeno complejo y multifactorial. El análisis desde la perspectiva económica, emocional, educativa y familiar permite abordar el problema de forma integral y orienta el diseño del instrumento de recolección de datos que se desarrollará en el siguiente capítulo. En esta parte de la investigación nos vamos a centrar en la estrategia metodológica. Específicamente se emplea un enfoque cuantitativo no experimental de tipo transversal y correlacional. Esto significa que se buscó analizar la relación entre diferentes variables como el nivel educativo, el acceso a recursos económicos, la prevalencia de violencia doméstica, en un momento determinado, sin intervenir ni manipular las variables. En cuanto a los métodos de recolección de datos, se utilizó una encuesta estructurada que se aplicó directamente a mujeres mayores de 15 años que han sido víctimas de violencia doméstica. Las encuestas se realizaron en instituciones de apoyo, refugios, centros comunitarios y también a través de medios electrónicos. Esto permitió obtener información confiable y representativa para nuestro estudio. En la elaboración del instrumento, que es el cuestionario, como fue elaborado bajo un enfoque cuantitativo, nos permitió medir las variables propuestas a través de preguntas cerradas y estructuradas, utilizando principalmente la escala tipo Likert de 5 puntos, que permite captar el nivel de acuerdo o desacuerdo ante determinadas afirmaciones. El cuestionario se dividió en 3 secciones principales, con el único objetivo de organizar la información y facilitar su análisis. En el perfil del encuestado, pues incluye preguntas generales sobre la edad, el estado civil, escolaridad, número de hijos e ingreso mensual, con el fin de obtener información demográfica básica de las encuestadas. El perfil de la situación familiar incluye preguntas sobre la convivencia actual, dependencia económica y contacto previo con instituciones de apoyo. Y a las preguntas de las variables, se estructuran preguntas específicas para medir cada una de las variables de estudio, distribuidas de la siguiente manera. De la variable 1 a la variable 5, que es de tipo independiente, se elaboraron 3 preguntas en cada variable. Y ya en la variable Y, que es de tipo dependiente, se elaboraron 6 preguntas. Después se realizó una tabla donde escribimos las variables, su definición y su unidad de medición, que va de la escala ordinal a la escala Likert.
Capítulo 4. Análisis de resultado y discusión. Los datos analizados son evidencia que la violencia doméstica hacia las mujeres continúa, siendo un problema estructural profundamente arraigado en diversos hogares. A partir de los resultados obtenidos se identifican patrones comunes como la normalización del abuso, la dependencia económica y emocional, los cuales perputan al ciclo de violencia. Discusión. En una discusión hubo una proporción significativa de mujeres encuestadas haber sufrido algún tipo de violencia hacia ellas. Este hallazgo se alinea con estudios previos que indican que muchas víctimas indicaron no denunciado por temor a represalias. Por otro lado, las campañas de sensibilización y programas de atención mostraron efectos positivos, aunque insuficientes. Esto subraya la importancia de fortalecer la cobertura, calidad y accesibilidad de estos recursos. Y ya como conclusión podemos dar que el análisis de los resultados obtenidos permite concluir que la violencia doméstica ejercida contra las mujeres continúa siendo una problemática de amplia magnitud y persistencia en la sociedad actual. Esta situación se caracteriza por un elevado grado de invisibilidad y preocupante normalización en distintos contextos sociales, lo cual dificulta su identificación y prevención, tanto como la erradicación. Los datos recopilados evidencian que una proporción significativa de las mujeres afectadas no denuncian los actos de violencia sufridos, debido principalmente a temor a represalias, la dependencia económica respecto del agresor y la desconfianza en las instituciones encargadas de brindar protección y justicia. Estos hallazgos proponen de relieve la necesidad de abordar la violencia doméstica desde un enfoque integral que considere tanto las dimensiones individuales como los factores socioculturales y estructurales que la perpetúan.